Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, su fuente número uno de drama jugoso, rumores candentes y noticias de última hora directamente desde el corazón del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos un banquete de cotilleo preparado especialmente para ustedes, un plato fuerte que sé que les va a encantar y que los dejará con la boca abierta. Ajusten sus sombreros de detective porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo de una de las parejas más queridas, idolatradas y por supuesto, más polémicas de la farándula turca, los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya lo sé, solo mencionar sus nombres juntos es como lanzar una bomba de emociones, generando un torbellino de sentimientos encontrados, especulaciones y debates acalorados. Y hoy, mis queridos chismosos, vamos a explorar un rumor que ha estado circulando con una fuerza imparable, alimentado por suspiros de fans esperanzados y la curiosidad insaciable de los medios. Realmente Kerem Bürsin, el galán de galanes, lo dejó todo, absolutamente todo, por Hande Erçel. Sacrificó proyectos profesionales soñados, oportunidades únicas que solo se presentan una vez en la vida, e incluso, se atrevería a decir, una vida que había construido con tanto esfuerzo, todo para estar al lado de la mujer que conquistó su corazón. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones, teorías conspirativas y por supuesto, hechos confirmados, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra familia de chismosos apasionados. Y por favor, activen esa campanita, esa pequeña joya que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con todas las novedades, exclusivas y primicias que tenemos preparadas para ustedes. No querrán perderse ni un solo segundo de la acción. Y lo más importante de todo, déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo este embrollo amoroso, este drama digno de la mejor telenovela turca. ¿Creen que el amor verdadero es capaz de inspirar a una persona a renunciar a todo lo que ha construido, a sacrificar sus sueños y ambiciones en aras de la felicidad compartida? Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus experiencias personales y sus puntos de vista. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Preparemos el té turco, saquemos las palomitas de maíz y adentrémonos en el corazón de este culebrón. La historia de Kerem y Hande es como un guión de telenovela turca escrito por los dioses del romance, rebosante de pasión desenfrenada, momentos dulces que derriten el corazón, giros inesperados que te dejan sin aliento, drama, mucho drama, y por supuesto, muchísimos rumores que alimentan nuestra sed de chisme. Se conocieron en el mágico set de Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en todos los rincones del mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, y la química entre ellos era tan palpable que casi se podía tocar, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era una explosión de energía, una conexión instantánea que incendió la imaginación de los fans. Desde el primer momento los fans enloquecieron, se volvieron detectives obsesionados con cada detalle, analizando cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y la pregunta que resonaba en sus mentes, la pregunta que no los dejaba dormir por las noches, era, ¿son solo amigos que interpretan un papel en la televisión, o hay algo más profundo y significativo que se esconde detrás de esas sonrisas cómplices? Las miradas que compartían, llenas de un brillo especial, las sonrisas que revelaban una conexión íntima, los gestos cariñosos que parecían tan naturales, todo, absolutamente todo, apuntaba a que la ficción había trascendido los límites del set y se había convertido en una realidad tangible. Y efectivamente, después de meses de especulaciones alimentadas por fotos robadas, encuentros secretos y negaciones a medias, finalmente llegó el anuncio oficial, la confirmación que todos esperaban: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran oficialmente pareja. La alegría fue generalizada, una celebración global del amor. Los fans sintieron que sus sueños se habían hecho realidad. Durante su romance, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, los reyes indiscutibles de la escena turca. Sus fotos juntos adornaban las portadas de las revistas más prestigiosas, sus apariciones públicas causaban un frenesí mediático, y sus fans no podían dejar de celebrar su amor, creando cuentas de Instagram dedicadas a su romance, organizando eventos en su honor y defendiéndolos de cualquier crítica. Parecía que vivían un cuento de hadas moderno, un romance perfecto que inspiraba a miles de personas en todo el mundo a creer en el amor verdadero. Eran la encarnación de la felicidad y el éxito. Pero como en toda buena telenovela que se precie, la felicidad idílica no estaba destinada a durar para siempre.
A principios de 2022, como una tormenta que se avecina en el horizonte, comenzaron a circular rumores inquietantes de crisis en la relación. Se decía que había problemas de comunicación, que la llama se había extinguido, diferencias irreconciliables que los separaban cada vez más, y agendas profesionales muy apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, erosionando los cimientos de su romance. Aunque al principio intentaron desmentir los rumores, minimizar la situación y proyectar una imagen de normalidad, al final, la confirmación llegó como un jarro de agua fría. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. Su cuento de hadas había llegado a su amargo final. La noticia causó un shock sísmico entre sus fans, un terremoto emocional que sacudió los cimientos de sus corazones. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, otros se sintieron profundamente desilusionados, sintiendo que habían perdido algo personal, y algunos, en un intento de encontrar una explicación lógica a lo inexplicable, hasta llegaron a culpar a la fama, la presión mediática y las exigencias de la industria del entretenimiento por el fracaso de su romance. Pero lo cierto es que la relación había llegado a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos, un eco de lo que una vez fue. Y aquí es donde entra en escena el rumor principal que ha estado rondando nuestras cabezas, la pregunta del millón que nos desvela por las noches: ¿realmente Kerem lo dejó todo, absolutamente todo, por Hande? Para responder a esta pregunta con la mayor honestidad y objetividad posible, tenemos que analizar cuidadosamente la situación de ambos actores en el momento en que se conocieron y durante el transcurso de su relación, examinando las pruebas disponibles y sopesando los argumentos a favor y en contra. Antes de Senkalkam, Kerem Bürsin ya era un actor reconocido y respetado en Turquía, con una trayectoria sólida y un carisma innegable. Además, había tenido algunas experiencias interesantes en Hollywood, codeándose con estrellas internacionales y aprendiendo de los mejores. Tenía una carrera prometedora, con varios proyectos tentadores en puerta y un futuro brillante por delante, lleno de posibilidades y oportunidades. Por su parte, Hande Erçel también era una actriz muy popular y querida en Turquía, con una trayectoria ascendente y una legión de fans leales que la adoraban por su talento, su belleza y su personalidad encantadora. Ambas carreras estaban en pleno ascenso y la serie Senkalkam les dio un impulso aún mayor, catapultándolos a la fama internacional y abriéndoles las puertas a nuevos horizontes. Durante su relación, ambos actores continuaron trabajando en diferentes proyectos, demostrando su profesionalismo y dedicación a sus respectivas carreras. Sin embargo, es innegable que su romance acaparó gran parte de la atención mediática, eclipsando en ocasiones sus logros individuales. Cada paso que daban era noticia de primera plana, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle por expertos en lenguaje corporal, y cada rumor, por insignificante que fuera, era amplificado por los medios de comunicación, creando una atmósfera de constante escrutinio público. Ahora bien, hay evidencia concreta, pruebas irrefutables de que Kerem haya dejado proyectos profesionales o rechazado oportunidades importantes por Hande. La verdad es que no hay una confirmación oficial, una declaración pública que lo admita explícitamente. Lo que sí sabemos, gracias a fuentes cercanas a la pareja y a entrevistas en revistas del corazón, es que durante su relación, Kerem se involucró en algunos proyectos que parecían estar alineados con los intereses de Hande, como por ejemplo, su participación en campañas publicitarias de marcas de renombre que también trabajaban con ella. Esto podría interpretarse como un gesto de apoyo a su pareja, una forma de demostrar su compromiso y de compartir el éxito. También es cierto que Kerem, en algunas entrevistas concedidas a medios turcos e internacionales, manifestó su deseo de pasar más tiempo con Hande, de viajar juntos, de explorar el mundo y de disfrutar de su compañía. Esto podría interpretarse como una señal de que estaba dispuesto a sacrificar algunas oportunidades laborales, a priorizar su relación por encima de su carrera profesional, al menos en cierta medida. Sin embargo, es importante recordar que la vida de los actores está llena de decisiones difíciles, compromisos profesionales, negociaciones complejas y sacrificios personales. Es muy probable que Kerem haya tenido que tomar decisiones que afectaron su carrera, que haya tenido que elegir entre diferentes proyectos o rechazar ofertas interesantes, pero no necesariamente significa que lo haya hecho por Hande. Podría haber sido por otros motivos como intereses personales, proyectos que no le convencían artísticamente, incompatibilidad de agendas o simplemente la necesidad de tomarse un respiro, de recargar energías y de disfrutar de un merecido descanso. Además, es fundamental tener en cuenta que la percepción pública de la relación de Kerem y Hande estaba muy influenciada por la imagen idealizada que proyectaban en redes sociales, en las alfombras rojas y en las entrevistas.
Es fácil caer en la trampa de pensar que su vida era perfecta, que su amor era incondicional y que todo era color de rosa, pero la realidad es que toda relación, incluso las de las celebridades, tiene sus altibajos, sus desafíos, sus momentos de tensión y sus dificultades. En resumen, después de analizar todas las pruebas disponibles y de sopesar los argumentos a favor y en contra, no podemos afirmar con certeza absoluta que Kerem Bürsin lo dejó todo, absolutamente todo, por Andersel. Hay indicios, señales que sugieren que priorizó su relación en algunos momentos, que estuvo dispuesto a hacer sacrificios por su pareja, pero no hay evidencia contundente de que haya sacrificado proyectos importantes que podrían haber definido su carrera o oportunidades laborales significativas que podrían haber cambiado su trayectoria profesional. Lo que sí podemos decir con seguridad es que su relación fue intensa, apasionada, muy mediática y que ambos actores vivieron momentos muy felices juntos, creando recuerdos imborrables y compartiendo experiencias inolvidables. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión de la fama, las exigencias de sus carreras, las expectativas del público y las dificultades de mantener una relación bajo el constante escrutinio mediático terminaron por afectar su relación, llevándola a su triste final. Ahora bien, más allá de los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas, lo importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas talentosas, exitosas, con un gran potencial y que tienen todo el derecho a rehacer sus vidas, a seguir sus propios caminos y a encontrar la felicidad por separado, ya sea en el amor o en sus respectivas carreras. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado como una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas de Turquía siempre permanecerá en el recuerdo de sus fans, alimentando su imaginación y manteniéndolos expectantes ante sus futuros proyectos. ¿Y ustedes, mis chismosos empedernidos, qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Kerem realmente lo dejó todo por Hande, sacrificando su carrera en aras del amor? ¿O piensan que es solo un rumor más, una exageración alimentada por la prensa y los fans? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus experiencias personales. Bueno, llegamos al final de este vídeo cargado de chismes, rumores y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre, les agradezco muchísimo por su apoyo incondicional, por su compañía constante y por su pasión por el chisme. Recuerden que la vida de las celebridades está llena de misterios, secretos y especulaciones, y que no siempre podemos saber la verdad detrás de los rumores. Lo importante es mantener una mente abierta, ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por las apariencias. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Kerem Bürsin, Andersel y todo el drama que rodea su relación. Me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, más rumores candentes y más noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.